Después de la desclasificación de archivos de Epstein y el resurgimiento de algunas teorías, hay algunas personas que están asegurando que varios músicos famosos fueron terminados por denunciar toda la trama, y entre ellos surge el nombre de Kurt Cobain. El 5 de abril de 1994 el mundo despertaba con una noticia que marcaría toda una nueva generación. El líder de Nirvana y voz emblemática del movimiento grunge había sido encontrado fallecido en su casa de Seattle y tenía tan solo 27 años. El cuerpo del cantante fue encontrado en el invernadero de su casa en Seattle. Tenía una herida de bala, una escopeta y una nota dirigida a su esposa Courtney Love y a su hija Frances Bean. Y para las autoridades el caso quedó claro desde un inicio: un accidente. El contexto parecía reforzar esa versión, y semanas antes Cobain había sufrido una recaída en Roma tras mezclar alcohol, había sido internado en rehabilitación en Los Ángeles y había abandonado el centro antes de completar aquel tratamiento. Sus problemas eran con algunas sustancias y su estado emocional, que habían alimentado aquella idea de que su muerte había sido el desenlace de una espiral que llevaba mucho tiempo agravándose. Esta conclusión oficial se mantuvo durante muchas décadas, aunque para muchos esto era demasiado raro. Sin embargo, ha habido una nueva investigación forense independiente que ha vuelto a poner el foco en este caso. Los especialistas Brian Barnett y Michelle Wilkins han revisado los informes de autopsia de Kurt Cobain y sostienen que algunos hallazgos no encajan con la hipótesis oficial, diciendo que esta persona no murió rápidamente por un disparo, como dice la autopsia, y según las declaraciones recogidas por un medio de Reino Unido muy importante, dicen que van a existir ahora señales fisiológicas como necrosis en el cerebro o el hígado, líquido en los pulmones y una hemorragia ocular que apuntarían a que el proceso de muerte era más compatible con otras cosas a una muerte inmediata por un disparo, que es lo que se recoge de forma oficial. Los expertos también cuestionan la posición del cuerpo y de los brazos, señalan rastros de sangre que podía indicar que el cuerpo fue movido después del fallecimiento. Este informe, que fue aceptado por el Centro de Ciencias Forenses Internacional, que va más allá y plantea la posibilidad de la intervención de terceros. Los especialistas sostienen que Kurt habría estado bajo los efectos de una sustancia que lo dejó prácticamente incapacitado, lo que en la opinión de estos expertos dificultaría que pudiera manipular por sí mismo un arma pesada en ese estado. Y hay cosas que en la autopsia que dicen que esta persona no murió rápidamente por un disparo. Además, el nuevo análisis pone en duda la autoría de la propia nota de despedida, uno de los elementos clave en toda esta versión oficial del accidente, aunque el contenido del mensaje fue ampliamente difundido durante muchas décadas. Un contenido que los investigadores sugieren que no habría sido escrita íntegramente por el músico. Es tremendo porque pese a la repercusión mediática de estas nuevas conclusiones, las autoridades de Seattle mantienen su postura original. La oficina del médico forense del condado de King reiteró que en el 94 se realizó una autopsia completa siguiendo todos los protocolos y que hasta ahora no ha visto pruebas que justifiquen reabrir el caso. Y en la misma línea está el Departamento de Policía de Seattle, que sostiene que la muerte fue un accidente y que esa sigue siendo su determinación oficial. Por otro lado, y es que a lo largo de los años múltiples teorías han circulado en torno al caso de la muerte de Kurt Cobain, algunas señalando incluso a Courtney Love como presunta autora intelectual, aunque ella incluso después de mucho tiempo también decía que había sido un supuesto homicidio, aunque evidentemente comentando que ella no había sido, sino que habría terceros involucrados en la muerte. Es que también está saliendo un fragmento de una entrevista del 1993 donde sale Kurt Cobain y Chris Novoselic hablando del estado de Washington y del caso histórico de Frances Farmer, una actriz nacida en Seattle y cuya vida estaba marcada por conflictos con Hollywood y su internación psiquiátrica en los años 40, que inspiró justo una canción. Y la referencia real era un contexto histórico de Farmer y la región de Seattle, no el caso Epstein, porque mucha gente estaba diciendo que se mencionaba aquí una isla, la isla Epstein, y que mucha gente decía que esto estaba manipulado, que realmente estaban agregando esta información y esta entrevista cuando en realidad
Kurt Cobain no estaba hablando de la isla de Jeffrey Epstein. Aún así, mucha gente se pregunta si Kurt Cobain está en alguno de los archivos de Epstein o aquí entremezclando este tipo de cuestiones, más que nada porque el nombre de Epstein ahora mismo está saliendo en absolutamente todos los casos mediáticos e intentando involucrar desapariciones mediáticas, crímenes de famosos, y si todo esto podría haber sido crímenes para intentar tapar a personas que querían destapar esta gran red y que en algún momento de su vida lo iban a hacer. Es cierto que Kurt Cobain muere cuando tiene tan solo 27 años y estaba en la cúspide. Esto también es llamativo porque evidentemente si hablamos de una muerte por accidente, entre comillas, que sería la del artista de Nirvana, también tenemos que hablar de una muerte por accidente en una celda de Jeffrey Epstein. Y es que a día de hoy había un montón de gente diciendo que si estaba vivo, de si había sido un crimen, y lo mismo hablamos con el caso del líder de Nirvana. Claro, es que hay varias cosas que levantan sospechas de que hubo algún tipo de participación de terceros o una tercera persona en la muerte de Kurt Cobain. Algunas han sido confirmadas por múltiples fuentes, con lo cual vamos a comentarlas todas. Cobain consume una enorme cantidad y luego ese arma dispara, lo cual no solo es extremadamente raro. Las dos acciones combinadas son difíciles, hay que referirse que también es bastante difícil de hacer. Es cierto que esa sustancia estaba cuidadosamente guardada después de las dosis absolutamente masivas. Tenía las mangas de la camisa abajo, el casquillo del arma estaba del lado equivocado, alguien le había pinchado las llantas al automóvil de Kurt Cobain. La nota se parece más a una carta de renuncia para sus fans, excepto por la parte que parece escrita con una letra diferente. Su abogada y amiga de la familia, Rosemary Carroll, confirmó en una grabación que Courtney Love tenía una bolsa con una hoja de práctica de su escritura. También Courtney Love llamó a la policía para reportar que estaba desaparecido, pero dio el nombre de la madre de Kurt Cobain, no el suyo propio. Y aquí es cierto que muchísimos policías empezaron a sospechar de ella en aquel momento. Se confirmó también que Kurt habló con Cali, que era una niñera y exnovio de Courtney Love, que vivía en la casa en aquel momento y con su novia, pero esto nunca fue mencionado por Courtney, que intercambió varias llamadas telefónicas con la niñera. El amigo de Kurt Cobain, Dylan Carlson, también compró el arma y recibió mucho dinero de Courtney Love. No sabemos por qué. Courtney conocía al forense que hizo la autopsia, él también huyó a través del país y murió en un extraño accidente de salto base, aunque suponemos que esto, puede ser solo una coincidencia. También Kurt planeaba dejar Nirvana, potencialmente perdiendo millones de dólares en aquel proceso. Cobain había contactado a su abogado para iniciar un divorcio aproximadamente 2 semanas antes de su muerte, así Courtney Love perdería millones si se divorciaban, ya que tenía un acuerdo prenupcial. Con su muerte, ella heredó la mitad de su patrimonio y quedó asegurada de por vida. Courtney mintió sobre Roma también, describió una nota, pero también dijo que era sobre el divorcio. Después de salir de rehabilitación, Kurt Cobain intentó contactar con Courtney en su hotel y también habló con otras personas. Él no estaba en ningún sentido desaparecido. También otra persona rockera llamada El Duce afirmó que Courtney Love le ofreció $50,000 para Kurt Cobain, y este tipo decía que su historia fue corroborado por un dueño de la rock shop donde supuestamente sucedió, y El Duce también pasó una prueba del detector de mentiras. De nuevo, no es una prueba total, pero es una indicación de algún tipo y obviamente para investigar. Esta misma persona, rockero, dejó escapar el nombre Allen a un documentalista de la BBC, a Nick Broomfield. Luego, poco después, en una entrevista local, dijo el nombre Allen Grange, uno de sus buenos amigos. El problema aquí es que ya están saliendo titulares con preguntas como ¿Courtney Love realmente terminó presuntamente con Kurt Cobain? Que hay 5 pruebas clave que la señalan después de este nuevo reporte forense. Y es que los seguidores del músico recordaban que al momento de su muerte Cobain planeaba un divorcio que habría dejado a Love fuera de su millonario patrimonio. Autores y expertos forenses están desafiando ahora mismo, tantos años después, a Courtney Love a someterse a un polígrafo para limpiar su nombre ante las inconsistencias del nuevo reporte. Incluso dicen que ella cree que sí, que fue un crimen, pero ¿lo hizo ella
o lo hicieron otros. Es que esta noticia de un nuevo informe forense que cuestiona el accidente de Kurt Cobain ha actuado como un catalizador para una de las teorías de la conspiración más persistentes de la cultura pop, la presunta implicación de su esposa Courtney Love en su muerte, lo que durante décadas fue material de fanzines, foros de internet y que hoy recobra toda la fuerza ante la evidencia técnica que sugiere que el líder de Nirvana no pudo haber disparado aquel arma. Asimismo, tenemos que decir que no solo se comenta que ella podría haber disparado o algo así, sino que se contrató presuntamente a un sicario. Para la nueva comunidad de seguidores, este nuevo peritaje revisado en estos foros de ciencias forenses no hace más que validar las sospechas que nacieron el 8 de abril del 94. Pero ahora se centran en motivos tan antiguos como el crimen en sí mismo, el beneficio económico. Según diversos reportes y testimonios de personas cercanas a la pareja, Cobain estaba en proceso de tramitar un divorcio y modificar su testamento, un movimiento que habría dejado a la líder de Hole con una fracción mínima de la fortuna de $150 millones que finalmente ella hereda. Es que basándose en estos nuevos reportes de Brian Barnett y las investigaciones previas de Tom Grant, estos son varios de los puntos que la comunidad señala para decir así que hay una presunta implicación de la cantante en la muerte de su esposo Kurt Cobain. Como antes os decía, la incapacidad física de Kurt, con ese reporte forense que indica que las dosis eran demasiado altas, prácticamente para dejarlo en coma instantáneo. La segunda sería el montaje. La escena de los hechos estaba con un montaje terrible. El informe destaca que el kit de sustancias perfectamente ordenado, todo tapado. Los seguidores dicen que esto es una señal clara de una puesta en escena externa y argumentan que Courtney era conocedora del historial de adicciones de Kurt y que pudo haber orquestado o facilitado toda esta limpieza para que pareciese pues algo rutinario, ¿no? Luego las anomalías en la nota, como antes comentábamos, lo de que para muchos dice lo de pistola humeante y este tipo de cosas escritas con una caligrafía y estilos diferentes, y luego lo del móvil económico y el divorcio inminente que antes estábamos valorando. Y por último, la manipulación del P.I. Tom Grant. Y es que el hecho de que Love contratara a un investigador privado para buscar a Kurt, pero luego le diera información contradictoria y supuestamente ocultara esas notas sobre el divorcio, es visto por los fans como una táctica de distracción. Estas grabaciones donde ella se muestra preocupada por contratos de Lollapalooza refuerzan algunas teorías de que sus intereses eran puramente financieros. Claro, es que gran parte de la sospecha sobre Courtney Love proviene de una fuente inesperada, llamada Tom Grant, un investigador privado que ella misma contrata para encontrar al desaparecido Kurt Cobain. Tras aquella huida de rehabilitación en Los Ángeles, este señor, quien dedicó su vida a demostrar que el caso fue un homicidio, posee grabaciones de audio donde Love supuestamente admite detalles contradictorios, como haber presentado un reporte de desaparición bajo el nombre de la madre de Kurt, o ira porque el músico rechaza un contrato de $9 millones para un festival, como os digo, en Lollapalooza. Toda esta nueva información se alinea con las dudas de Grant sobre la nota escrita y el nuevo reporte forense. Expertos en grafología como Heidi Haraldson señalaron que mientras la primera parte de la carta parece una nota de retiro de la música, algo que supuestamente él quería hacer, y las últimas 4 líneas donde se menciona a la familia y a la muerte muestran una caligrafía drásticamente diferente. Era posible que alguien con habilidad pudiera imitar su escritura en esas líneas finales. Esto es lo que sostiene el equipo de investigación, sugiriendo que la nota pudo ser completada por otra persona, y aquí es donde entra su esposa en aquel momento. También es que en el 1998 hubo un libro que se hacía la pregunta: ¿quién mató realmente a Kurt Cobain? ¿Who killed Kurt Cobain? Donde predijo las dudas actuales que hay sobre esta muerte. Es que más allá de teorías, comentarios de fans, este reciente estudio forense también volvió a releer algunos libros, como el que estamos diciendo, publicado originalmente en el 98 por los periodistas de investigación Ian Halperin y Max Wallace, una obra que se convirtió en un bestseller internacional y fue de las primeras en documentar seriamente la hipótesis del homicidio, basándose en las inconsistencias entre el reporte policial y la cantidad de sustancia que tenía el sistema el músico.
Un libro que no solo exploraba la posible participación de Courtney Love debido a los conflictos matrimoniales y el millonario patrimonio en juego, sino que presentaba testimonios perturbadores como el de Eldon Hawke, apodado El Dulce. También afirmaba ante las cámaras que Courtney le había ofrecido $50,000 para acabar con este señor, aunque Hawke pasó una prueba de polígrafo en su momento y luego murió trágicamente poco después en un accidente ferroviario. Pero es que el debate se ha reabierto tantos años después. Las preguntas en foros como Reddit y otras comunidades de fans son preguntas sobre por qué tanta gente cree que Courtney Love terminó con Kurt Cobain. Todo esto explotó. Los usuarios recuerdan que en los 90 no solo se trataba de teorías conspirativas, sino de observaciones físicas que no cuadraban, y entre los argumentos que más resonaban en las redes se encontraban lo de la logística de la escopeta. Los fans señalaban que Kurt llevaba puestas sus botas y que, debido a la longitud del arma, habría sido prácticamente imposible apretar aquel gatillo con la mano o con el pie en el estado de sedación en el cual él se encontraba. El historial de Love, por ejemplo, donde se menciona con frecuencia el testimonio de su propio padre, Hank Harrison, quien llegó a describirla como una persona sociópata con un beneficio directo tras la muerte de su esposo. Y obviamente volvemos al tema de la nota, donde todo este tipo de foros la comentaron sin cesar. Asimismo, la presión sobre Courtney no solo viene de los fans, sino de figuras mediáticas que han seguido el caso por más de 30 años. En 2023 hubo una entrevista exclusiva con el periódico The Sun, donde Ian Halperin lanzó un desafío directo a la cantante, diciendo: sométete al detector de mentiras. Aseguraba que había descubierto evidencia irrefutable en su nuevo libro y ofrecía pagar personalmente el examen con el mejor poligrafista del mundo, porque no iba a fallar. Decía: no estoy acusando a nadie de asesinato, pero desafía a Courtney Love a que finalmente tome un bolígrafo para limpiar su nombre. El autor argumentaba en esta entrevista de hace tan solo unos años que si ella era inocente debería ser la primera interesada en encontrar a los culpables del homicidio. Sabemos que Courtney y Kurt Cobain empezaron a salir en el 91 cuando Kurt tenía 24. Ella quedó embarazada muy rápido, se casaron, tuvieron un bebé en el 92, todo rapidísimo, y cuando Kurt tenía 25 años ya iban rumbo al divorcio. En el 93, cuando Cobain tenía 26 y luego Kurt muere en el 94, cuando tenía 27 años, como antes comentábamos, lo del club de los 27. Y es cierto que toda la relación completa pasó en menos de unos 3 años. Todo sucede rapidísimo. Más publicadas en estos foros es que Cobain cachó o pilló a su esposa Courtney Love engañándolo y tenía un acuerdo prenupcial con una cláusula de infidelidad. Así Cobain se estaba divorciando de ella por esto, y por el acuerdo prenupcial de Courtney no se quedaría absolutamente nada. Entonces, terminar con su vida antes del divorcio fue la diferencia entre nada y su actual patrimonio neto de más de $100 millones. Es cierto que hay un montón de factores que definitivamente podrían llegar a ser cuestionables, y pensar aquí en esta teoría de que se ha mantenido durante tantos años, pero también hay un montón de razones por las cuales podría querer ese accidente, porque bueno, vivía con dolor crónico severo debido a unos problemas de estómago, la fama repentina que experimentaba, muy joven, su vida cambiaba por completo, no tenía libertad ni control creativo, problemas con su pareja con la cual se había casado, se hizo muy rico pero no disfrutó nada de esto, sentía que no había dónde ir a partir de ahí, no podía dejar de ser famoso, él no lo quería, tuvo una infancia traumática, y todo esto pues evidentemente refuerzan esa teoría oficial que es cierto que en algún momento se llegó a comentar, ¿no? Pero también es verdad que en cuanto a la teoría de que pudo haber sido un crimen, también aquí hay muchos puntos que parecen reales. El periódico estadounidense el New York Times reveló hace unos días atrás que la actriz española Ana Obregón y el magnate neoyorquino Jeffrey Epstein mantuvieron un romance hace años. Sabemos que Ana conoció a Jeffrey cuando ella fue a estudiar a la Gran Manzana, y los vínculos familiares que les unían llevó al norteamericano a alojar en su casa a la española, y viceversa. El dinero llama al dinero, así que esta popular expresión se confirma a juzgar por dichas informaciones que publicaban el pasado martes
titulares en este periódico. La familia Obregón atravesó una serie de dificultades económicas al perder una importante suma de dinero, pero la recuperaron tras recurrir supuestamente a Epstein. Operaciones mediante las que el fallecido en prisión habría resultado enormemente beneficiado. Asimismo, Ana Obregón desmintió al New York Times diciendo que cuando hubo un pequeño avance con Jeffrey, ella lo frenó. Raras declaraciones de Obregón que para muchos resulta que está mintiendo, y para otros pues creen que esta señora pues sí que tuvo un supuesto idilio con este delincuente sexual convicto, ¿no? Sabemos que fue un magnate financiero, sí, por ese lado todo bien, pero es que este hombre estuvo acusado de tráfico y abuso de menores. Falleció en prisión, esperado a ser juzgado por un caso en el que estuvieron implicadas varias personalidades de la élite mundial, como políticos y millonarios de alta escala. Y poco a poco conocemos muchos más datos de esta trama. Fotografías con figuras como Donald Trump, Bill Clinton o incluso con Andrés de York, de la Casa Real de Reino Unido. Según el Times, Ana Obregón tuvo un romance con Epstein a principios de los años 80. Ella dice que en aquel momento estaba con Miguel Bosé. Todo esto cuando ella vivía en los Estados Unidos, en New York evidentemente, y el medio americano desvela que la familia de Ana había contratado los servicios de este hombre. Obregón habría querido responder a esta noticia en Y ahora son soles, en este programa de televisión, y la verdad es que sí, que se fue bastante por las ramas, que aclaró que no tuvo ningún vínculo romántico con este hombre. Dijo, cuando le conocí me dijeron que me iban a presentar al soltero de oro de New York. Yo en aquel entonces estaba saliendo con Miguel Bosé. Hubo una noche en la que él hizo un pequeño avance, me cogió la mano pero lo frené y le dije que no íbamos a tener nada. Él lo entendió, no tuvimos ni una noche de amor. Era 1980 y tras ahorrar algo de dinero, Ana Obregón había decidido cumplir su sueño, matricularse en la escuela de interpretación por la que habían pasado algunos de sus mayores ídolos. Debió dejar a su familia en España y enfrentarse a la más absoluta soledad. Esa fue la primera vez que la actriz se instaló en la tierra de la libertad. 30 años más tarde, Ana García Obregón volvería a vivir en Estados Unidos, pero para recoger a su nieta, hija de su hijo Alex Lecchio. Esa obviamente es otra historia, pero volvamos a los 80. Ana era una joven estudiante que quería vivir en la ciudad que tantas veces había soñado, y allí conoce a Jeff. Se trataba claramente de Jeffrey Epstein, así lo cuenta ella incluso en las memorias décadas después. Un ángel de la guardia con ojos sinceros, palabras de la propia Ana, que estuvo a su lado en los momentos más complicados de su aventura norteamericana. Es llamativo porque varios medios de comunicación, como por ejemplo Lecturas, cruzaron el charco para obtener algunas fotografías de Obregón en Nueva York, y la actriz confesó en aquel momento que sí, que estaba enamorada. Uno de los numerosos más especiales del medio Lecturas fue en el año 81. Recorría así de la mano de Ana García algunos de los lugares favoritos de la ciudad, de los rascacielos. Ana Obregón se había instalado en un pequeño apartamento muy cerca de Central Park y contaba para el medio Lecturas en aquel instante que estaba muy feliz de poder asistir a clases con los mejores profesores de interpretación, pero que se sentía terriblemente sola. Decía, no tengo amigos, aunque me llevo muy bien con mis compañeros de clase. Trato de divertirme todo lo que puedo, porque es bastante duro vivir sola en Nueva York tanto tiempo. En 1981, aunque Ana empezaba a ser popular en nuestro país por su relación con Miguel Bosé, en Nueva York era una absoluta desconocida. Cuando los fotógrafos de Lecturas la acompañaron a la tienda donde solía hacer la compra, los trabajadores del negocio no daban crédito a que esa chica que solía comprar pasta y tomate en lata fuese tan famosa. Y durante todo este periodo de tiempo parece que ella entabló una amistad con varios famosos, pero sin duda la relación más llamativa fue la que mantuvo con una de las mayores estrellas del cine como Robert De Niro. La actriz confesó en varios medios que al verse tan sola que había contactado con el de Taxi Driver, al que conoció en Madrid cuando estaba de promoción de Toro Salvaje. En el 81 Ana había dejado atrás un noviazgo con Bosé, olvidarle le estaba costando mucho según decía, pero el cambio de aires le vino bien. En Nueva York se ilusionó con un hombre, pero no quiso revelar la identidad del mismo, pero obviamente ella decía que prefería ser discreta, que le preguntaron en aquella entrevista en el 81 si era alguien del que había hablado en algún momento y decía, estoy hecho un lío porque conozco a mucha gente interesante aquí que me llena mucho, me enamoro fácilmente y con la misma facilidad me desenamoro. Ahora por desgracia estoy enamorada, y digo por desgracia porque él es un hombre americano que tiene un carácter tan difícil como el mío y eso nunca es para sentirse optimista.
Obviamente esta entrevista que estamos aquí comentando, que nos falta justo el final de la misma, para ver que sí estaba enamorada de un norteamericano y que justo en este instante, pues que se está hablando de Jeffrey Epstein, se está creyendo que podría ser él. Obregón nunca quiso desvelar el nombre de esta persona con la que había conquistado su corazón en América, pero habló largo y tendido y de forma muy cariñosa del empresario Jeffrey Epstein en sus memorias. Decía: Jeff se convirtió en mi ángel de la guarda en Nueva York. Epstein le brindó apoyo logístico antes de que pudiese encontrar el apartamento que fue su hogar. Según lo que decía ella, dice: me alojó en su espectacular piso las 2 semanas que tardé en encontrar un pequeño apartamento en el Village. Jeff continuó siendo mi ángel de la guarda en New York y nos hicimos inseparables. Los pocos momentos que tenía para dedicarle. Según Obregón, nunca hubo nada más allá de una amistad con el magnate, según lo que dijo ahora mismo en Sonsoles, pero la historia había llegado hasta nuestros días desde el año 81 y obviamente nadie imaginó que la vida de la presentadora terminaría ligada a uno de los nombres más polémicos de la última década. Y es que desde que en el año 2019 se destapase toda esa red, esa isla, evidentemente todo las polémicas que hubo con el príncipe Andrés, con Donald Trump, ahora los archivos que están a punto de desvelarse y que hubiese tantas personas contando historias similares de abusos a menores por parte de este señor. Y es que sí, esta era la noticia de hace un día atrás. Ana Obregón y su vinculación con Jeffrey, que no dejó indiferente a nadie ni mucho menos. El alcance era muy elevado que incluso la prensa americana le dedicó un extenso y amplio reportaje donde hablaba de esa supuesta relación entre ellos. La actriz quiso mostrarse firme en su postura, renegando de algunas cuestiones que el Times decía y con las que no estaba para nada de acuerdo, y es que en las últimas semanas habían sido muchos los rostros conocidos que habían sido vinculados con el caso Epstein. Ana negó que en ningún momento hubiese mantenido una amistad con él, sin embargo sí quiso matizar en el programa de Sonsoles algunos puntos que fueron totalmente veraces. Por ejemplo, que ella había asegurado no haber sido pareja de Epstein, así como tampoco haber tenido nada que ver con los negocios de la familia. Dos cosas que están puestas en entredicho y que muchos periodistas alegan que sí. Según relata en el capítulo Mi soledad compartida en New York, Ana Obregón dice que conoció a Jeffrey Epstein gracias a un amigo llamado Leonardo, el cual se lo presentó en una noche en la que casi le sacó de casa a la fuerza para acudir a aquella fiesta de homenaje a Elizabeth Taylor, y nada más bajarse del coche los flashes no tardaron en aparecer y los dos posaron delante de las cámaras con sus mejores sonrisas. Decía: era mi primera cita con Jeff, yo no dejaba de preguntarme qué narices hacía allí. Y más tarde Ana relataba que el financiero le trajo una bebida de color rosa que tragó del tirón. Su primera cita podría haberse quedado en eso, pero un revés de salud que sufrió la actriz en las siguientes semanas hizo que su amistad se consolidara aún más, y es que se intoxicó con dióxido de carbono en su propio apartamento, lo que le llevó a estar ingresado durante unos días en el hospital. Decía: encendí el fuego y puse una cafetera bien cargada, me tumbé exhausta un segundo en la cama y debí quedarme dormida, no sé por cuánto tiempo. Me desperté tosiendo y ahogándome, y todo el apartamento se había convertido en llamas y en humo negro. Cuando despertó en el hospital, Ana fue consciente de que se había quedado sin casa, y cuando le dieron el alta no tenía a nadie a quien llamar, ya que toda su familia estaba en España. Fue entonces cuando decidió contactar con Jeff, como ella le llamaba cariñosamente en su autobiografía, y este no dudó en mandarle un taxi al centro médico y acogerle en su casa durante unos días. Y ahí es donde sale la famosa frase, la de: se convirtió en mi ángel de la guarda en Nueva York. Me alojé en su espectacular piso por 2 semanas que tardé en contactar con un pequeño apartamento donde me instalé el resto de mi estancia. Con el paso del tiempo, Ana logró que sus compromisos profesionales no pararan de incrementarse, hasta el punto de que a veces se veía obligada a dejar el teléfono descolgado porque no dejaba de sonar. Ella decía: aún así, durante toda esta estresante etapa, Jeff continuó siendo mi ángel, nos hicimos inseparables los pocos momentos que tenía para dedicarle, y a veces me mandaba limusinas para recogerme del trabajo y mi jefe Tony alucinaba. Obviamente otro de los puntos que comenta de Epstein y la familia de Obregón es que la familia de ella, entre otros, le pidieron ayuda a este hombre, según el New York Times, para recuperar un dinero que había invertido en una empresa que acabó quebrando. Epstein medió para que un amigo suyo y ex fiscal federal llamado Bob Gold se implicaran en la gestión y finalmente encontraron el dinero en una sucursal en las Islas Caimán de un banco de Canadá. Con el problema resuelto, Epstein recibió una generosa recompensa por haber encontrado aquel
aquel dinero. Un dinero y una estafa a un empresario llamado Michael Stroll. Lo convirtieron así en un millonario cada vez más poderoso según el Times. A partir de su investigación, el diario también encontró diversos trapicheos del pederasta condenado, que con el paso de los años fue ganando más poder e influencia en la sociedad norteamericana, también a partir de la relación con Ghislaine Maxwell, encarcelada y acusada de pederasta. Antes de publicar el libro sobre la muerte de su hijo Alex Obregón, Ana Obregón publicó en 2012, cuando el escándalo aún no había estallado y el concepto de la isla Epstein no había aparecido en los documentales de Netflix ni en la prensa, había una autobiografía donde definía al pederasta como su ángel y hablaba de Jeff, como hemos comentado, como el hombre perfecto del cual nunca se había enamorado. Aunque en la entrevista de lecturas del 81 vemos que en realidad decía que sí que se había enamorado de un hombre ahí en los Estados Unidos, de un hombre americano, y evidentemente en aquella época, según lo que ella misma relata, pues tuvo muchos momentos con Jeffrey Epstein. También hay un detalle que ella dice que Jeff la invitó una tarde al cine, que fueron a ver El Extraterrestre, tras saltarse una larguísima cola para comprar aquella entrada, y que ella encontró el modo de entrar enseguida a la sala simulando estar embarazada, tras introducirse bajo un jersey y su chaqueta. De estas historias que cuenta esta señora, como siempre, diciendo que entusiasmada con la proyección le dijo a Epstein que Steven Spielberg era su director favorito y que algún día trataría de hablar con él, lo que más adelante de manera ocasional ocurrió y se hicieron algo amigos. Epstein desapareció de la vida de Ana Obregón. Si compartieron o no la cama es asunto que nunca ha querido confesar Ana, y ahora, después de que haya salido este artículo, tampoco. En todo caso, sí que dijo un día que yo nunca había estado enamorada de él, pero que sí que fue su ángel de la guarda, que fue su mejor amigo, que se hicieron inseparables, y un montón de cosas que evidentemente detallan una amistad o incluso algo más. ¿Cómo es posible que un perfil... ¿Cómo evoluciona la cómo relación? evoluciona? ¿Cómo es posible que un hombre que era, te lo digo de verdad, dulce, generoso, tan generoso y tan bueno, y digo, mira que tenía yo, pues eso, pues en esa época pues estaba bien, tal, no sé qué. Y tenía, sigues estando, Ana. bueno, Hombre, tenía mucha gente detrás, muchos hombres. Normal. Y tal. Digo, oye, ni ha intentado nada. ¿No? Espera, un momento. Tanto me gustó que mi hermana Amalia, que la adoro, le digo, es que se la quiero presentar, se lo quiero presentar. Tocaba el piano, como no te lo puedes ni imaginar. Tocaba Chopin, tocaba nocturnos. Que yo en su ático, que tenía un ático que te quiere morir, yo tenía un apartamentucho así enano. Y quemado por la y acera. quemado por la acera. Por encima. Y tenía un apartamento que estaba al lado de la Quinta Avenida, no me acuerdo, en el East Side. Pero mira, qué pena, podía haber traído fotos. Pero a ver, ¿y no te extrañaba que Epstein, como estabas tú en esa foto, que además es que eres una muñeca, Sí, no quisiera, o sea, hay algo que no me Madonna. cuadra? ¿Tú qué pensabas? Porque normalmente, A ver. erais jóvenes, solteros, lo, No, lógico soltero ella es, no. lo lógico es que hubierais tenido una historia. ¿Qué pasaba ahí, según tú, para que Epstein no intentara nada Por contigo? ahora, espera. Que tengo que llegar. Te estás adelantando. Ahora, Vea. y que no perdamos el Mi foco amor, de que Ana Obregón era novia de Miguel Bosé. Ya puede venir Jeffrey Epstein. Tengo que llegar. ¿Cómo evoluciona la relación? Eso es. Venga. Entonces, todo va bien, seguimos viéndonos. Llamo a mi hermana Amalia, que Amalia. me vienen a ver. Digo, Amalia, veniros para acá que os voy a presentar, esto antes de que viniera. Te voy a presentar a un chico porque es que tienes que tal. Además, yo estaba con Miguel. Bueno, le presento. Y ahí parecía que iba a saltar la chispa, Ay. pero no saltó. ¿Con tu hermana? Con mi hermana. Amalia era buenísima. No saltó. No saltó. O sea, que tú intentaste que se liara con tu hermana. Es que me gustaba tanto. Te lo digo, que luego, tú imagínate mi cara. ¿Nos adelantamos al tiempo? Un ¿O poquito. seguimos Hasta- en esta época? 15 días. 15 días. No, ahora en serio, porque este es un tema Muy delicado. delicado, es un Totalmente tema delicado. que me repugna en lo que se ha convertido, Total. en lo que se convirtió este ser humano. Es que me repugna haber sido su amiga, me hierve la sangre. Yo estuve 2 años y medio en Estados Unidos. Esos 2 años y medio fue la persona, como te digo, más maravillosa del mundo. Me acuerdo que una noche ahí intentó no sé cuánto. ¿En España no sé o qué. allí? Allí.
¿no? Porque yo venía solo y volvía a España, allí. Sí. Intentó... y yo... fíjate qué intuición tenemos las mujeres, porque en ese momento os puedo asegurar, tú estabas hablando que podía ser que en ese momento también él estuviera haciendo, pero con 27 años que tenía, ¿cómo va a hacer de pederasta? ¿Sabes? No lo sé, es que... No lo sabes, no entres ahí, porque entonces él ya estaba desarrollando su carrera delictiva, sí, Ana. Nada que ver. Yo lo que he vivido, que no me separaba de él, no lo vi nunca. Tú fuiste, antes estábamos hablando, Ana, con Ronen, que si una mujer bebe, con Ronen Swank. ¿Tú fuiste con fiestas a él, con él? Sí. ¿Qué viste? Pues un ¿Qué ambiente había ahí? Pues mira, me llevó que yo flipé, por ejemplo, a una discoteca que era el Estudio 54, y la acababan de reabrir, se había cerrado, se reabrió, luego se volvió a cerrar, que yo flipé, porque era mítico, no sabes lo que era aquello. Unas colas, y yo ahí me sentí, pues otra vez Lady Di, porque claro, había unas colas enormes, y iba señalando tú, y él entraba... ¿Y qué comportamiento tenía con las mujeres? Increíble. Con todas. Educadísimo. No ya contigo, que te podía educadísimo, respetar. con mis hermanas educadísimo, con todo el mundo. Es que yo, de verdad, ¿Sí? Tú imagínate. ¿En qué momento tú te enteras de que este señor es un depravado y un delincuente? ¿Cómo Pues ahora te lo enteras? cuento y vas a flipar. ¿Cómo fue? Pasan mogollón de años, porque te estoy hablando que del 2010, y lo sé porque empezó mi hijo a estudiar en Estados Unidos. Sí. Sacó una beca para la universidad de las mejores del mundo, Duke. Estaba en Carolina del Norte y yo, que soy la madre gallina, digo, yo no me voy al otro lado del charco. Me voy a Miami, que estoy cerquita, cuando tenga que venir a Madrid, trabajo, estoy a 1 hora de avión, por si pasa algo. Entonces me voy, primer día que estoy en Miami, en mi apartamento pongo la tele y veo una serie de un depredador sexual y digo, qué asqueroso, digo, no lo puedo creer, qué asco de tío. Y al final de la serie pone caso de Jeffrey Epstein. Y yo, no me lo puedo creer. ¿Habías perdido ya el contacto con él? Totalmente. ¿Cómo 30 años, ¿Cómo no se sé. rompe ese contacto? Porque tú Se vuelves... rompe porque yo vuelvo a España, empiezo a trabajar aquí, empiezo a rodar películas. No había las formas de comunicación No había, de ahora. no, claro, no había ¿Pero tele. cuántos años pasan de tu Como relación? mogollón. Imagínate que yo vuelvo en el 84, luego me voy a Los Ángeles porque trabajé en una película americana, Bolero, con Bo Derek. Sí. Me voy a vivir a Los Ángeles y a trabajar allí en Los Ángeles y a estudiar, a seguir estudiando. Y ya no tuve contacto con él en el 84, o sea, nada, cero. Y de repente el hombre... De repente, en el 2010, estoy en mi apartamento en Miami y yo me muero. Lo primero que hice es llamar a mi hermana. Digo, Amalia, no te lo vas a creer. Está acusado Jeffrey, porque todavía no lo habían detenido, de depredador sexual. ¿Qué? Digo, te lo juro, depredador sexual de niñas, de abuso de chicas jóvenes. Mi hermana flipando. Vamos a ver, el hombre en el que se convirtió Jeffrey Epstein, el hombre que estuvo muy cerca de Ana García Qué Obregón. horror. Jeffrey Epstein fue condenado por tráfico sexual y abuso de menores. Su prestigio le permitió tener una amplia red de contactos en la élite y acumular una enorme fortuna, en la que se incluye esta isla del Caribe, el centro de la polémica. Salen a la luz las imágenes inéditas de la isla de la pedofilia de Jeffrey Epstein, epicentro de sus abusos. Le acusan de reclutar, preparar y abusar de menores durante 10 años. Al menos 30 mujeres confesaron que el magnate les había hablado sobre realizar masajes y trabajos en esa casa. La mayoría de ellas no superaban los 18 años y las había hasta de 14 años. Para conseguir un reclutamiento masivo de mujeres, a las allí presentes también se les ofrecía dinero si traían a sus amigas. A esa isla solo se podía acceder en helicóptero o en barco privado. Las chicas no tenían forma de escapar. Una de las víctimas fue quien denunció los hechos ante la policía. La investigación del ya conocido como caso Jeffrey Epstein consta de más de 900 páginas de documentos, en los que supuestamente están involucradas altas personalidades del mundo de la política estadounidense, entre las que podría encontrarse la figura del actual presidente Donald Trump. También se ha relacionado al expresidente Bill Clinton. Presuntamente censuró la publicación de información para proteger a su amigo Epstein. Pero hay más rostros conocidos. Woody Allen, el príncipe Andes. En los últimos días han visto a la luz más imágenes y vídeos inéditos de la isla, donde presuntamente el magnate habría cometido decenas de abusos.
Pero qué necesidad tiene un ser humano Ya. en hacer esto. tener todo Terrible. y en hacer Pero esto. es que tú fíjate esto que te voy a enseñar, A ver. porque pasa el tiempo y siguen apareciendo imágenes Sí, en todas partes, desclasificadas en todas partes ahora del que se está, mundo. lo que decía Begoña, sí. con Trump, con Clinton, Bill Gates, Woody Allen, Steve Bannon. No, lo Claro, es como ya lo más alucinante alto de del la tema sociedad. es como un ser humano, un chico, guapo, inteligente, que ya era multimillonario con 28 años. Pero qué necesidad, qué llevan los genes, cómo se puede volver un depravado así. Sí. Entonces, aquí no acaba el tema, desgraciadamente. Yo, en ese momento, no me lo podía creer. Entonces recordé que entré... ¿Tus padres? Mis padres se alucinaron. Es que mis padres no se lo podían creer tampoco. Porque en ningún momento en la familia se habló de esa conexión financiera, perdona que insista. No, es que yo no soy, de verdad, no me acuerdo. Igual que te estoy contando con pelos y señales todo, te voy a contar con pelos y señales una llamada que le hice después. ¿Ah, sí? Sí. Cuando Yo- ya se conocía Sí, porque el escándalo. Porque todavía no la habían detenido y yo no me lo había podido creer. Entonces yo estaba en Miami. Casualidades de la vida, voy a hacer unas fotos para Hola y viene una estilista, que por favor no la llaméis, no voy a decir ni el nombre, que era la que era muy amiga del círculo que salíamos en Nueva York con Jeffrey. Y me viene ella y digo, uy, ¿pero qué haces aquí? No me lo puedo... Digo, ¿te has enterado lo de Jeffrey? Digo, sí, digo, por favor, me tienes que dar el teléfono porque le voy a llamar y es que le voy a decir que es un hijo de... O sea, es que le voy a insultar, es que no me lo puedo creer. Y me dio el teléfono. Estaba en Palm Springs. ¿Y cómo es la vida? Que él no estaba, dejé un mensaje y digo, es que te voy a ir a ver, porque es que te odio. O sea, no me puedo creer que me hayas, aunque fuera muy joven, decepcionado de esta forma. Entonces, ¿cómo es la vida? Digo, jo, gracias a Dios, quedamos un domingo en ir a Palm Springs con esta amiga mía, que ya había saltado todo, todavía no la habían detenido, que luego ya fue cuando le detuvieron. Y cómo es la vida, que tuve que venir a España a trabajar en no sé qué y no pude ir. Y ya cuando volví, estaba detenido. Vaya, nunca más, entiendo. No, ya nunca Y ya más. nunca Desde más. que entró- desde Y que ya entró nunca no más. salió, claro. Ana, ¿a ti te suena una sociedad que se llama Drysdale Securities? ¿Sí? No. Según el New York Times, que como decíamos no es un canal de TikTok ni nada, o sea que es un medio serio, tus padres, al igual que muchos españoles, hicieron unas inversiones en esta compañía, en Drysdale Securities, que fue, que no me suena. fue una especie Lo de siento, estafa. Bea. Mira, yo te general. puedo contar con No me pelos y suena señales, ese nombre, ¿eh? hasta cómo iba vestido, bueno, ahora porque lo he visto en la foto, Jeffrey, pero, o cómo iba vestida yo. Pero es que de eso no me suena. Pero fíjate que es que te ponen a ti como el ejemplo que gracias a ti la carrera financiera, que ya tenía mucho dinero y ya le iba Sí, muy bien, gracias a pero mí, fue venga, un pues espaldarazo que porque quiero consiguió heredar, recuperar. que quiero Luego- heredar. No se vas a... Yo creo que le quede mucho, ¿eh? Mira, A ver, él, Entonces intentó tener un romance contigo. volviendo, Perdón. volviendo a la Ahora mató al gato. relación financiera que podía haber tenido y que señala el New York Times, sí que hay que contextualizar. En los años 80, él prácticamente es el CEO de una gran compañía que se dedica a la compraventa de deudas. Sí. Y él es el creador de la famosa estafa Ponzi que hizo caer a Madoff y compañía. Es decir, estamos hablando de un señor, insisto, que en los años 80, por mucho que se minimice su papel, es una persona que ya toca absolutamente todos los números uno del poder financiero y político. Y quizás por eso a ti se te relaciona, porque tu nombre aparece en esa empresa. Tu nombre, no, perdona, disculpa. Se hace alusión a tu apellido y a una posible compra de deuda, que es a lo que se dedicaba. Independientemente en su vida privada, él ya salía, entraba con toda esta gente influyente y ya estaba grabando lo que no tenía que grabar, que insisto que no era para pasar los domingos comiendo palomitas en su casa, sino para extorsionar. Pero que está claro que tenía dos caras, una que Claro. le ponía ¿Pero Ana, cómo? que es así como sobrevive ¿Cómo? un personaje Claro. de estas características, Efectivamente. con tanto poder, y luego la que vivía, Muchísimo yo poder. recuerdo A ti el caso de Virginia Ruth, muchísimo. que Ah, y otra los casos más cosa graves, importante. es una chica que Se me acabó olvida esto. suicidio. Esta persona, que no quiero dar su nombre, porque a ver si la llaman o no la llaman, que era de nuestra pandilla en Nueva York, que salíamos juntos, que luego conocí porque haciendo unas fotos de estilista, yo le dije, mira, habíamos quedado en ir con ella a Palm Springs, que es donde tenía su mansión. sí. Y habíamos quedado. Y me salió un trabajo y no fui. Entonces le dije, llámale tú, porque yo le dejé un mensaje, y dile que me tengo que ir. Y ella habló con él. Ella habló con él. A la vuelta me cuentas qué le dijo,
No, ¿Qué es de te flipar. transmitió esta mujer? Y sobre todo, no me has contado si tuviste una relación sentimental con él. Ay, madre. Cogemos aire y volvemos con todos ustedes y Ana García Obregón. Ay, Dios. Casi las 6, estamos hablando en directo con Ana García Obregón. Hoy su nombre aparece en el periódico el New York Times por su relación con Jeffrey Epstein. Ya. Estamos hablando de ese hombre, un magnate de los negocios que acabó muerto en la cárcel, acusado de delitos gravísimos, delitos sexuales, incluso con menores. Terrible. Ana Obregón, cuando era una adolescente, lo conoció, nos está contando la relación y nos hemos quedado en el punto de saber dos cosas. Si llegaste a hablar con él o a través de Mi amiga. de una amiga tuya, y hasta dónde llegó la relación con Epstein. Bueno, como ya he contado antes, como nos conocimos, como... Un momento, que se me ha ido la cabeza porque A yo otro solo lado. te quiero oír a ti. Sí. Pero vamos a ver, por situar Dime. lo que dice el periódico New York Times sobre Venga. esa relación de Ana García Obregón, A ver. personal y de los negocios de su familia, con este hombre. Epstein estaba saliendo con Ana Obregón, una socialité y actriz española, y pronto fue contratado por los Obregón y otras familias españolas para encontrar su dinero perdido. El New York Times destapa hoy la relación de Ana Obregón con Jeff Epstein, una relación que comienza en Estados Unidos cuando Ana hacía sus pinitos en Hollywood y Epstein era un cazafortunas. A Epstein le gustaba decir que era un cazarrecompensas financiero. Solo encontramos un ejemplo, pero fue uno importante. A principios de los 80 la firma Drysdale Securities quebró y muchas familias adineradas perdieron millones. El magnate buscaba familias con grandes fortunas y que tuvieran inversiones arriesgadas. Ahí es donde conoce al padre de Ana, Antonio García, que había invertido varios millones de dólares en una empresa que fue acusada de fraude. Epstein fue contratado por los Obregón y otras familias españolas para encontrar el dinero desaparecido. El millonario consigue recuperar parte de la fortuna de la familia de Ana Obregón y además forja una amistad con la actriz española, una amistad que el New York Times asegura hoy se convirtió en noviazgo. Ay, perdonadme, pero es que, claro, veo imágenes de mis padres y me emociono, pues como cualquiera, si viera las imágenes de sus padres que no están. Y sobre todo en estas fechas, que no son muy buenas. No son las mejores. Y para centrarnos en lo que vamos, pues llevamos aquí hablando, te he contado... La relación, insisto, la financiera no te consta, que no me puede consta. haber. De eso, de verdad, yo será que toda mi vida me he guiado por el corazón y las cosas estas del... Yo qué sé, de eso no puedo decir si no, o todo lo contrario. Lo que sí es verdad es que lo que es mentira es que la empresa de mi familia hubiera quebrado, para nada. No, Eso no es dice absolutamente- eso, no, unas inversiones. Tenían Eran unos unas milloncejos inversiones. ahí. Habían invertido. No lo padre sé, no de se verdad. arruinó con eso. De eso... De lo mucho que invertiría yo tu os puedo padre. hablar de Jeffrey como persona y Claro, el yo que lo yo entiendo. conocí antes de que se destapara y se supiera que era un hijo de su... Eso. Sí. Se puede decir palabrotas en la tele. Hoy, mis Ana, padres, y no me ¿por qué puedo viene concentrar. a Madrid? Es que eso no me queda claro. Sí, a lo que voy. ¿Tuviste una relación Mira, o no? llegó un ¿Hasta momento... dónde llegó? A ver, llegó un momento La en que, intimidad. por supuesto, que le cogí un cariño enorme. Ujú. Porque ¿quién no va a coger un cariño estando sola, con 21 años, en Nueva York? Que estás sola, que estás estudiando tu sueño, que es ser actriz, que te aparece como un príncipe guapo, con dinero, que te lleva y te enseña, cazafortunas no, porque él creía que yo tenía, que estaba más tirada que un